nos ha concedido reunirnos otra vez, una vez más. Voy a seguir hablando del capítulo 7 del libro de los Hebreos, porque creo que tenemos mucho que podemos aprender acerca de lo que es el sacerdocio. Y vamos a leer el capítulo 7, en el capítulo 7, del versículo 4 hasta el versículo 10. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la superioridad de este sacerdocio, la superioridad de ese sacerdocio a la ley de Moisés. El sacerdocio de Cristo, el sacerdocio levítico, o sea, Cristo superior a la ley de Moisés. En el capítulo 7, versículo 4, leemos en el nombre de Jesucristo: mirad pues cuán grande fue este. ¿De quién estamos hablando? Melquisedec, no se les olvide. Al cual aún a Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, fíjese bien lo que dice, tienen también el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, de ahí tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, y para decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún no estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Muy bien. Quizás, a lo mejor, están ustedes pensando, pues, ¿qué fue lo que leyó? Tan difícil de entender, ¿verdad? ¿De qué se trata? Como que si no tuviera una orilla, un entendimiento claro acerca de esto. Y es que al comenzar a estudiar el capítulo 7 de los Hebreos, nos hemos podido dar cuenta nosotros de que este capítulo es el capítulo central de todo el libro de los Hebreos. Y por eso es el capítulo más difícil de poder entender, el más profundo, el más complicado. Por eso vamos a tratar a través del estudio, pedirle a Dios que nos dé claridad y revelación para su conocimiento. Y durante este estudio y el que sigue, creo que vamos a seguir profundizándonos también aún más acerca del sacerdocio. Y la razón por la que este capítulo es el capítulo central del libro de los Hebreos es porque es precisamente el sacerdocio lo más importante. La lección más importante que debemos de recordar es que lo más importante para el pueblo judío era el sacerdocio. Esa es la razón más importante. Y se tiene que demostrar de una forma u de otra en este libro de que principalmente de que el sacerdocio de Cristo era conforme al orden de Melquisedec y era superior este sacerdocio al sacerdocio levítico o al sacerdocio levita arónico. ¿Por qué es tan importante demostrar esto? Porque si el autor de los Hebreos demuestra que el sacerdocio de Cristo es superior
al sacerdocio levita, entonces quiere decir que Cristo era un sacerdocio superior. Y si Cristo era un sacerdocio superior, entonces también el pacto de Cristo tiene que superar al que tenía las promesas del antiguo pacto. No se les olvide que Pablo dijo que estamos fundados sobre mejores promesas. Eso quiere decir que la superioridad del sacerdocio de Jesucristo abarca todas las áreas de la vida espiritual del hombre. Siendo así, entonces, quiere decir que las promesas de Cristo tienen que ser superiores. Y el sacrificio de Cristo también tiene que ser superior a los sacrificios del antiguo orden ceremonial levítico. ¿Cuál es el objetivo, de demostrar que Cristo es superior? Bueno, si Cristo es superior al sacerdocio, al sacrificio, al pacto, a las promesas, entonces es tiempo de entender que hay que dejar los antiguos ritos que tenían que ver con la ley de Moisés y convertirse del judaísmo al cristianismo, que era precisamente la transición a la que los israelitas debían de llegar, de esa transición del judaísmo al cristianismo. De eso se trata precisamente esta enseñanza del capítulo 7 del libro de los Hebreos. Descubrir que después de haber vivido en una religión de normas, de ritos, de cosas externas, tiene que dejarse ese estilo o esa forma de servicio y hacer la transición, que es muy importante. Y al hacer esta transición vemos que se nos presenta a un Dios donde ya no hay ritos, donde ya no hay ceremonias, no hay sacramentos, no hay mandas, no existe ningún tipo de ritos ceremoniales, más que solamente la sangre de Jesucristo. Y si podemos demostrar esto, entonces el mundo va a poder entender y poder darse cuenta que al encontrarse con Cristo, encontró al sumo pontífice que dice la Biblia que traspasó los cielos y que nos ha llevado a acercarnos a la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es de lo que se trata precisamente el cristianismo, entender qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, de qué manera vino y fundó absolutamente todos sus planes sobre mejores promesas que tenía el pacto o la antigua ley ceremonial que tenía la ley de Moisés. Este sumo pontífice que traspasó los cielos es precisamente el que nos ha llevado, el que nos ha acercado a la comunión con Dios. Pudiéramos decir a la mismita presencia de Dios. Dice en Hebreos 4:14, vean ustedes algo importante acerca de esto que les estoy diciendo. Por tanto, teniendo un gran pontífice, fíjense ustedes que penetró los cielos. Ven ustedes la superioridad de este pontífice o este sumo sacerdote. Yo me imagino que su versión dice sumo sacerdote, si es la versión 60, me imagino. Este sumo pontífice o este sacerdote que penetró los cielos, habiendo obtenido eterna redención para nuestras almas. En el capítulo 6, versículo 20 dice, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice o sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y vemos aquí en este capítulo 7, del versículo 4 al 10, una vez más la superioridad del sacrificio de Melquisedec al sacerdocio de los levitas. En este capítulo 4 al versículo 10 vemos tres formas diferentes
de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Vamos a estudiar cada una de estas formas. No sé si alcance a terminarlas el día de hoy, pero vamos a ver estas tres maneras o tres formas para poder nosotros mirar de estas maneras la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Número uno, ¿por qué Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec? Ven ustedes, aquí es donde vamos a tratar de comprender. Esta es una de las primeras razones por las que nosotros vamos a comprender, o una de estas formas en las que vamos a poder comprender cómo existía a través de ese acto una superioridad en el sacerdocio. Y número uno, decíamos, una de las razones o una de las formas en que podemos darnos cuenta de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec fue porque Abraham le pagó los diezmos de los despojos a Melquisedec. Vemos en este capítulo 7, versículo 4, mirad cuán grande fue este. O sea, qué tan grande fue este personaje, o qué tan impresionantemente, pudiéramos decir, fue esa manifestación de este personaje que estamos estudiando, al cual el mismito Abraham, el patriarca, dio todos los diezmos de sus despojos. Y ciertamente los hijos de Leví toman el sacerdocio, y los que lo toman tienen mandamiento de tomar del pueblo, o sea, de los israelitas, el diezmo según la ley, es a saber de sus hermanos, es a saber de aquellos a los que ellos les prestaban el servicio de administración, un orden establecido por Dios. Y vemos primeramente la palabra patriarca, tiene dos raíces. Pater, que significa padre, y arx, y significa el principal en un orden. Ahí es donde vamos a tratar de comprender esto, para poder comprender mejor lo que era la posición de Abraham como un patriarca. Era el padre, y el padre en el orden establecido por Dios. Díganme ustedes si no, los judíos lo reconocían a Abraham como el padre de la fe. Es reconocido también como el padre de los hijos de Israel. Entonces la palabra patriarca significa el principal padre o el padre supremo en gobernar. Y vemos aquí que era precisamente la posición de Abraham. Y cuando miramos la palabra considerad pues cuán grande era este, o sea, de qué grandeza era Melquisedec, al grado, síganme con mucho cuidado, al grado de que el principal padre de los judíos, Abraham, aquel cuya raíz y cuyo linaje desciende de la nación de Israel, el patriarca Abraham, y vean que el padre fundador de la nación judía le entregó los diezmos a Melquisedec. Y con este hecho podemos ver cómo claramente se evidencia que Melquisedec era superior y más grande que Aarón y más grande que Leví. En la antigüedad era común que las personas dieran diezmos a Dios y lo hicieran a través de su representante, a través de la persona subordinada. O sea, la persona subordinada diezma a la persona superior. Esa es la razón por la que nos damos cuenta de la superioridad de Melquisedec. Cuán grande era este, que aún el patriarca, que aún el padre de la nación de Israel se sintió subordinado a ese personaje llamado Melquisedec.
En el orden establecido en el sacerdocio levita existía el sacerdocio levita, que era el sacerdocio que administraba dentro del tabernáculo, dentro del templo, y todos los israelitas eran los subordinados a través de este orden establecido por Dios. Y al reconocer la posición que Dios le había dado a los levitas para que administraran el templo, al entender esto, el pueblo de Israel, ellos lo que hacían era, como subordinados, diezmar a la superioridad a la que Dios había llamado a los levitas. Sígame con mucho cuidado, porque esto es muy importante poder comprenderlo muy bien. En este versículo, capítulo 7, versículo 5 que estamos estudiando, vean ustedes que ciertamente los hijos de Leví toman el sacerdocio y tienen también por mandamiento de Dios, es un orden establecido por Dios, también tienen el mandamiento que Dios les dio a ellos de tomar los diezmos, según la ley, es a saber, de sus hermanos, de los que estaban, como dijimos al principio, los subordinados. Vemos pues aquí, si lo leemos con mucho cuidado, que la autoridad investida o la autoridad entregada a ellos, ¿a quiénes? A los levitas. Esto es tras el establecimiento de la ley de Moisés, la ley mosaica, los sacerdotes levitas recolectaban los diezmos de sus compatriotas, los israelitas. En el libro de Números, capítulo 18, vayan ustedes conmigo y vamos a leer del versículo 21 al versículo 24. He aquí, dice el capítulo 18 del libro de los Números, versículo 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿A quiénes fueron entregados? ¿A quiénes se les entregaban? Repítalo conmigo, no tenga miedo. A los hijos de Leví, al sacerdocio levita. Ve usted, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos que sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Y no llegarás más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no lleven pecado por el cual mueran. Vean la verdadera, pudiéramos decir, función que tenían los levitas y cuál era la responsabilidad del pueblo. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque recordémoslos, a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen a Jehová que la ofrenda, por lo cual os he dicho entre los hijos de Israel, no poseeréis heredad. Vemos entonces que la sumisión de los israelitas no tenía como propósito honrar a los sacerdotes. Esto es algo muy importante que podemos ustedes y yo notar en esta enseñanza. La sumisión de los israelitas, del pueblo de Israel, a hacer este acto de obediencia acerca de este mandamiento que Dios les dio, o sea, no tenían como propósito honrar a los sacerdotes, sino la ley de Dios que tenía que ser obedecida. Entonces ahora entendemos que la persona subordinada diezma a la persona superior. Ahí estamos ya comprendiendo a qué se refiere cuando dice qué tan grande y tan poderoso era este que Abraham
siendo el padre de la nación de Israel, se sintió que tenía que humillarse, o sea, la persona subordinada diezma a la persona superior. ¿Qué tan grande sería esta visión o este personaje que aún el mismo Abraham lo hizo? Es precioso lo que la Biblia nos enseña. Es precioso. En segunda de Crónicas, vayan ustedes conmigo a segunda de Crónicas. Vamos a ver en el capítulo 31 de segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 31, versículo 4 y versículo 5. Léalo muy detenidamente y vamos a tratar de comprenderlo de una forma muy específica. Segunda de Crónicas capítulo 31 versículo 4 dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes. ¿A quién? A los sacerdotes ¿qué? Levitas. A los sacerdotes levitas, para que se esfuercen en la ley de Dios. Versículo 5. Y como este edicto, ¿saben lo que significa un edicto? ¿Ustedes tienen idea de lo que significa un edicto? Es un aviso, es una orden, es un decreto publicado por la autoridad. Y se tiene que, a través de este edicto, promulgar esa disposición o ese orden al que se está pidiendo y se le está publicando, al que está publicando la autoridad. Ahora vamos a leerlo otra vez, versículo 5. Y como este edicto fue divulgado a los hijos de Israel, dieron muchas primicias de su grano y de todo lo que poseían. De todo, absolutamente de todo. Y asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. Ahora estamos tratando entonces de comprender por qué dijimos que Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. ¿Lo van comprendiendo poco a poquito? ¿Le seguimos? ¿Le brincamos o no hablamos de los diezmos? Para que ustedes comprendan la profundidad que tiene esto y puedan ustedes darse cuenta de lo que esto significa. Vemos entonces que la sumisión de los israelitas no tenía como propósito honrar a los sacerdotes, sino la ley de Dios. Y nuevamente se lo repito, la persona subordinada diezma a la persona o al superior. Ahora, la palabra mandato viene de la palabra edicere y significa advertir, prevenir y afirmar, que es otra de las palabras que se utilizan en segunda de Crónicas capítulo 31 versículo 5. Vemos en el versículo 7:5 que tienen que el mandamiento. Hebreos 7:5. Léalo muy detenidamente junto conmigo. Es como un decreto. Al decir en esta porción, versículo 7, versículo 5, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, y esto es para demostrarse que Melquisedec fue, síganme con mucho cuidado, más grande que el mismo padre o patriarca de los hijos de Israel. Impresionante esto. En otras palabras, si vemos nosotros que Leví y Aarón descienden de Abraham y Abraham le pagó los diezmos a alguien que era superior a él, entonces vemos de esta forma que al pagarle a Abraham los diezmos a alguien que ni siquiera venía de un orden sacerdotal, es lógico entonces entender que Melquisedec era superior
al mismo Padre de la nación de Israel. ¿Por qué entendemos esto? Porque el sacerdocio levita era una teofanía de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Esta es una de las formas en que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, en esta ocasión principalmente al patriarca Abraham. Y Abraham, en cuanto él pudo visualizar esto, se sintió dentro de su corazón inmediatamente entender que él era el subordinado y que el personaje que estaba delante de él era superior. Esto es muy interesante. No pertenecía ni siquiera a un orden sacerdotal este personaje. Sin embargo, vemos que 600 años antes de que se estableciera la ley de Moisés, ya se hablaba de un sacerdocio eterno que sería superior al sacerdocio que se establecería en los tiempos de Moisés. Aquí es donde está la superioridad. Vemos entonces la superioridad que tenía este personaje, que aún se inclinó hacia él y le adoró, el patriarca. ¿Por qué? Porque entendió y se dio cuenta de esa superioridad. Vemos entonces aquí en el capítulo 7:5 algo interesante en el caso de Abraham, que ni siquiera existía un mandamiento. Aquí vemos en el capítulo 7, versículo 5, que esto era un mandamiento que deberían de tomar del pueblo los diezmos. Abraham, sin tener mandamiento, escúcheme muy bien, sin tener mandamiento, le dio voluntariamente a Melquisedec los diezmos de todos los despojos de la derrota de esos 5 reyes con los que él había peleado y los había derrotado. Antes de Abraham jamás se había dicho que se tenía que diezmar. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es precisamente en este pasaje donde Abraham le da los diezmos a aquel a quien ni siquiera se le había dado la orden de que se los entregara. Pero vemos que al darle sus diezmos reconoce a Abraham la grandeza de este sacerdote, de este rey, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Identificado en este capítulo, sin padre, sin linaje, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que vemos que era una semejanza con la manifestación de Jesucristo como hombre aquí en esta tierra. Y ahí podemos identificar que ese sacerdote Melquisedec era el mismo sacerdote, el mismo sumo pontífice que penetró los cielos y que nos dio la libertad, la salvación y todas las promesas de las cuales ahora ustedes y yo estamos disfrutando. A él sea la gloria y la honra en esta noche. Aquí vemos entonces, amén, amén. Aquí vemos entonces por qué la superioridad de este personaje, porque Abraham le pagó los diezmos. Ya entendimos que para poder nosotros entender lo que era este sacerdocio, tenemos que demostrar la superioridad al sacerdocio levita. La segunda razón que vamos a estudiar, o la segunda forma, vamos a decir, que vamos
aprender de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec es la razón por la que Melquisedec bendijo a Abraham. Esa es otra de las formas y otra de las razones por las que vemos la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Número 2, porque Melquisedec bendijo a Abraham. Vamos a leer en el capítulo 7, versículos 6 y versículo 7, donde dice: mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Vemos que a través de esta bendición que recibió Abraham de Melquisedec, miles de gentes, miles de personas fueron bendecidas a través de este personaje llamado Abraham. Pero el único que bendijo a Abraham fue Melquisedec. Abraham bendijo a miles, pero solo existe alguien que bendijo a Abraham cuando Dios se lo había prometido: te bendeciré en gran manera y te multiplicaré en gran manera, de tal manera que tu simiente va a ser incontable. Ahí estaba la bendición. Entonces quiere decir que fue solamente uno que bendijo a Abraham, y este fue Melquisedec. Por eso vemos que este Melquisedec era un sacerdocio eterno, porque venía cumpliendo a través del tiempo la promesa que le había hecho a Abraham desde antes. Entonces encontramos que si Melquisedec fue más grande que Abraham, entonces también fue más grande que cualquier descendiente de Abraham, porque Abraham es el padre de la herencia, o pudiéramos decir la herencia de todas, absolutamente todas las bendiciones de Israel. Ahora hay alguien que está arriba de Abraham, y los judíos estaban diciendo: ¿quién es? ¿Quién es mayor que Abraham? ¿Se recuerdan ustedes? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 52 al versículo 59, cuando escucharon oír hablar de esto, dijeron: ¿A poco tú eres mayor? ¿Eres mayor que Abraham? Y ahí es donde podemos identificar precisamente, óigame bien, la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Capítulo 8, versículo 52 del libro de San Juan, donde dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué dices de ti mismo? Ahí podemos mirar que estaba presentándose de la misma manera y de la misma forma que se le presentó a Abraham, pero ahora estaba delante de los líderes del pueblo de Israel, diciéndoles: yo soy el que bendijo a Abraham. Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Vean ustedes: y vosotros decís que es vuestro Dios y no lo conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso, mas yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Dónde lo viste?
¿Quién es? ¿Quién es ese que es superior a Abraham? Y Jesús le responde, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y entonces tenían tanto celo de estas palabras que él estaba diciendo que intentaron matarle, quisieron destruirlo. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que tenían frente a ellos a alguien superior a Abraham y no lo entendieron. No lo pudieron visualizar, no lo pudieron entender. ¿Quién puede ser mayor que Abraham si él es el padre, es el patriarca? Pero cuando vemos en esta porción del libro de Juan, vemos que aquí estaba delante de ellos Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. ¿Por qué? Porque él fue mayor que todos los sacerdotes que venían de Abraham. Y la bendición de Dios que le había dado a Abraham estaba precisamente corriendo a través de ese sacerdocio. Por eso es que Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Efesios capítulo 4 versículo 11 vemos entonces este orden precisamente establecido por Dios para que nosotros entendamos y conozcamos cómo es que Dios todo lo acomodó en su orden específico. Dice la Biblia que a unos dio ciertamente apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y doctores. Aquí está precisamente establecido el orden que Dios estableció aún desde el principio. Cuando Dios estableció este orden, lo vemos desde el principio, cuando estableció un sacerdocio levita para que el pueblo fuera bendecido a través de ese sacerdocio. Lo mismo hizo en el Nuevo Testamento. Estableció Efesios 4:11, óigame bien, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Si es una iglesia y dicen que no hay líderes, entonces no es iglesia. Hace un poco tiempo atrás se levantaron un grupo de hermanos que respeto mucho y yo creo que ya Dios les mostró y les hizo madurar. Aquí nos vamos a reunir y no va a haber pastor, todos van a ser iguales. ¿De dónde sacaron ese orden? ¿De dónde salió ese orden? Pensar que aquí nadie va a mandar, todos vamos a ser iguales. No, ese sistema no es el sistema de Dios. Si en una iglesia no hay líderes, hombres maduros en la palabra de Dios, maduros psicológicamente, maduros espiritualmente, maduros en su familia, maduros en su hogar, en su casa, con su esposa, con sus hijos, si no tienen estas características de madurez, óigame bien, no pueden estar frente a la obra de Dios. Este es un orden establecido por Dios. Por eso Dios estableció este orden desde el principio. Él ordenó a la tribu de Leví para que fueran los administradores. Los hijos de Israel eran bendecidos a través del sacerdocio que Dios estableció. En esta etapa vemos también precisamente este orden que nos muestra este capítulo 4, versículo 11 del libro de los Efesios. Por eso Dios lo estableció. Dios ordenó el pastorado y Dios ordenó a sus administradores. ¿Por qué? Porque son los que aconsejan, los que alimentan el rebaño. Y dice la Biblia que ellos son los que van a dar cuenta del trabajo que están desempeñando. No ustedes, sino el que está ejerciendo el pastorado.
Y dijo que nosotros daríamos cuenta del rebaño. Óigame bien, daremos cuenta al que nos ganó con su propia sangre. Por eso en el Antiguo Testamento Dios estableció un orden sacerdotal. Y Abraham reconoció a alguien a quien tenía que dar el diezmo de su motín. Esa es la razón. Y después Dios instituye al sacerdocio de levita y ellos lo aceptaron. Y cuando lo aceptaron es cuando entendieron que para poder administrar dentro de la obra de Dios necesitaba establecer este orden de los diezmos para poder hacer que la obra de Dios siga adelante. En 1 Corintios capítulo 9, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de 1 Corintios 9, el versículo 7. Comienza diciendo, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Quién jamás peleó en sus expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come leche y carne de ese ganado que está apacentando? Dice el apóstol, digo esto pues según los hombres. ¿No dice esto también la ley en el Antiguo Testamento? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trille. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Fíjese bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. O díselo enteramente por vosotros. Pues por nosotros está escrito, porque en esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, decía el apóstol, ¿es gran cosa que segáramos también lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, para no poner ningún obstáculo, ningún tropiezo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, los levitas? Y los que sirven al altar, del altar también participan. Así también Dios ordenó, escúchelo bien, versículo 14. Así también Dios ordenó, el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese es el orden establecido por Dios. El pueblo de Israel no podía traer los diezmos al pueblo común y corriente. El pueblo tenía que asignar los diezmos a aquellos a quienes estaban escogidos para hacerlo, para que aquellos quienes administraban delante de Dios. Esto era exactamente el orden. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que ustedes y yo hemos sido llamados reyes y sacerdotes, pero no todos son líderes, no todos son pastores, no todos son evangelistas. O sea que Dios estableció este orden para que nosotros aprendamos el sistema de Dios. Este principio, óigame bien, la superioridad de Melquisedec sobre otra persona cuando vino y le entregó los diezmos, y cuando Israel le entregaba el sacerdocio también a Aarón y a los levitas, estableció ese mismo orden. Y lo mismo hizo en este tiempo. Pero dejemos que la palabra de Dios nos enseñe para ir comprendiendo lo que esto significa. Yo sé que en este tiempo hablar de este tema, óigame, hay quienes dicen, ¿y dónde dice eso? ¿Y quién lo estableció? ¿Y a poco sí? ¿Y a poco no? ¿Por qué? Porque no entienden el orden establecido de Dios. ¿Sabe qué? Es mejor hacer lo que hacía Pablo. Y este principio estoy tratando yo siempre de aplicarlo en mi vida. Prefiero ganarme con mis propias fuerzas, con mi propio esfuerzo, el pan de cada día para no tropezar la obra de Dios.
Y a Él sea la gloria y la honra, porque hasta aquí Él me ha ayudado. Y para que los débiles no se sientan mal, pero el día que Dios nos llame a trabajar tiempo completo, lo vamos a hacer con mucho esfuerzo y mucha dedicación para gloria y honra de su nombre. Y la tercera parte se las traigo la próxima semana. Pónganse de pie. Se las diré de una vez para que la vayan pensando. ¿Cuál es la tercera forma? Bueno, se los voy a dejar mejor así para que se queden pensando. Démosle gracias a Dios. ¿Qué le parece en esta noche? Quizás no muy largo, pero muy sustantivo. Espero que ustedes puedan comprenderlo bien. Si se les hace difícil comprender algunas áreas, yo le recomiendo que lo vea otra y otra vez. Puede hacerlo con toda confianza.